Hola, soy Facundo Guadani, estoy con Matías Oreholce y es para mí más que un honor decir que estamos, perdón, con Carlos Gervasoni, que es director del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Torcuato de Itera. Es uno de los politólogos más prestigiosos a nivel de América Latina y del mundo. La verdad que es más que un honor. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo va? Muy bien, Facundo, muchas gracias por la extremadamente generosa presentación. ¿Cómo va, Matías? Bueno, Carlos, hay cosas muy interesantes en tus trabajos para analizar. Hay un tema que es recurrente y que, bueno, sobre el que escribiste cuestiones muy importantes a nivel nacional para analizar, que es, por ejemplo, el tema de las provincias, el tema de las democracias en las provincias, en los niveles de autoritarismo en las provincias, y este adjetivo lo pongo yo, ¿no? El caudillismo en las provincias, ¿no? Vos en tus trabajos en un paper precisamente analizás el tema de los bajos niveles de democracia en las provincias de Argentina, pero también lo extendés a algo más general. Decís que hasta, por ejemplo, en países como Rusia, las provincias más alejadas tienen como niveles menores de democracia. Y bueno, mencionabas varios otros países. ¿Por qué pensás, o sea, cuál es el mecanismo por el que las provincias suelen tender a tener regímenes menos democráticos? En el caso de Argentina, regímenes que recuerdan claramente al caudillismo del siglo XIX, ¿no? ¿Cuál sería el mecanismo por el que pasa esto? Mira, Matías, yo te diría estilizadamente, tratando de generar un modelo fácil y breve, diría dos cosas. Uno es el federalismo político de la Argentina y de cualquier otro país, como Rusia que vos mencionaste, o Estados Unidos, que es otro país donde históricamente ha habido diferencias muy grandes en el nivel de democracia de los estados. El federalismo lo que hace es que las unidades subnacionales sean muy poderosas, tengan muchos recursos, tengan plata, tengan empleados públicos, tengan burocracias potentes, tengan policía propia, tengan todos los recursos que el Estado, si identificás al Estado y sus grandes recursos son plata, burocracia, fuerzas armadas o policía, digamos. Bueno, las provincias argentinas tienen todo eso, y entonces los federalismos hacen que tenés unidades políticas poderosas, potentes, con recursos para potencialmente establecer un régimen subnacional menos democrático. Para que después eso efectivamente pase, porque todas las provincias tienen esto, pero Formosa logra establecer un régimen muy poco democrático y en Mendoza o Santa Fe eso no pasa. Eh, Seguramente hay otras causas que empujan. La que yo vengo enfatizando para la Argentina y algunos otros países como Rusia también, eh, son los recursos fiscales, ¿no? Y ahí voy a darte una versión breve de la tesis y después podemos profundizarla, pero digamos, es una idea tomada de una literatura importantísima sobre petróleo y democracia. Entonces esa literatura dice, che, donde los países se financian con rentas petroleras en vez de impuestos, notamos que tienden a ser menos democráticos, ¿no? Esa literatura muy conocida, muy importante del Estado rentístico, en realidad cuando uno se fija, no requiere que la fuente de las rentas sea el petróleo. De hecho, después vinieron muchos papers sobre gas, minería, ayuda externa. O sea, lo central es que sea un gobierno que recibe plata generosa, importante, que no recauda de impuestos. Bueno, Le viene también del lado a, plata. a nivel nacional se habla de la maldición del oro negro, ¿no? Como los países petrolíficos suelen ser menos democráticos, caso, bueno, Medio Exactamente. Oriente, Esa es la Venezuela. maldición de los recursos. Hay una maldición económica de los recursos. Papers de Sachs y Barner sobre cómo los países con muchos recursos hidrocarburíferos crecen menos que los que no tienen recursos. Digamos, uno diría, si querés ponerlo en términos estereotípicos, le va mucho mejor a Japón, Corea, Hong Kong, Taiwán, Israel, que a Nigeria, Argelia o Irak, que tienen, mientras que los primeros que te mencioné no tienen nada y los segundos tienen muchos recursos, ¿no? Claro, Entonces, Venezuela es un caso muy claro, ¿no? De Como, esto. sí, pero como una salvedad, Carlos, ¿por qué en tus papers incluís a Brasil? Porque Brasil es rentístico, pero también tiene como una industria muy fuerte, ¿no? déjame, ¿sabes qué? Te voy a poner eso Tengo varias aclaraciones para hacer sobre eso que acabas de preguntar, así que voy a terminar con la explicación y después vuelvo a vos, Facundo. Entonces, si uno sube
escaloncito en la escala de abstracción de Sartori que todos estudiamos en las clases de metodología. Dice, che, acá no importa que sea petróleo o gas o minería, lo que importa es que lo esencial al concepto de renta desde David Ricardo para acá es que es un ingreso constante y muy importante que uno tiene por algún motivo que no es simplemente la ganancia típica de un empresario en el sector privado, diría Ricardo, o del Estado por impuestos en un Estado impositivo. Entonces, esos países, digamos, Kuwait, Arabia Saudita, que tienen recursos extraordinarios, sin cobrarle impuestos a la gente, hay mucha evidencia empírica de que son menos democráticos por eso, ¿no? Y bueno, la tercera, la democratización, que llegó a todas partes. Empezó en la Europa del Sur y en América Latina, pero llegó a Europa del Este, a África, Filipinas, Corea, a todas partes, no tocó Medio Oriente, y una de las ideas que hay es que la resiliencia de los regímenes autoritarios de Medio Oriente tiene que ver en buena medida con estos recursos rentísticos. Aplicar esta idea, y con esto cierro tu pregunta, Matías, aplicar esta idea a las provincias argentinas, eh, me llevo yo la sorpresa cuando me metí con este tema hace ya casi 20 años, que el federalismo fiscal argentino, ya no el político que mencioné antes, sino el fiscal, le asigna a algunas provincias argentinas muchísimo dinero, pero muchísimo más que a otras. Hoy en día, 20 años más tarde, este tema ha aparecido en la agenda, ¿no? Pero, digamos, ya no es tan sorpresivo, pero digamos, Formosa, Tierra del Fuego, La Pampa, La Rioja, Catamarca, reciben 4, 5, 6, 7 veces más per cápita que la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, algunas de esas provincias, que aparte son bastante pobres, no todas, pero algunas son bastante pobres, la cantidad de plata que reciben es como si tuvieran muchos pozos petroleros. O sea, están recibiendo un montón de plata de coparticipación, que en realidad son subsidios que le mandan los contribuyentes porteños, bonaerenses, cordobeses, que es donde se recauda la mayor parte de los impuestos en la Argentina, a subsidiar a Formosa o a Catamarca. Y entonces los gobernantes de Formosa o Catamarca funcionan medio como si fueran emires petroleros, digamos, tienen recursos enormes fiscales, que es lo que explica, y esto es una paradoja que es bien importante explicar, por qué estas provincias relativamente pobres tienen los sectores públicos más grandes del país. O sea, no hay ningún estado provincial que emplee tanta gente como Formosa o Catamarca, no en términos absolutos, por supuesto, pero sí en términos relativos. El per cápita de Catamarca en empleados públicos debe ser 3 o 4 veces más grande que el de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿de dónde sacan la plata para contratar tanta gente, no? Bueno, la sacan de la coparticipación federal. Entonces, mi tesis, y acá sí cierro, para no ser muy larga la respuesta, es que tenemos un fenómeno similar al rentismo de recursos naturales en las provincias argentinas, que en la parte política, que es la que yo estudio en los artículos que ustedes mencionan y en un libro al respecto, explica cuantitativamente, muestro que hay mucha evidencia que las provincias con más rentas de federalismo fiscal, con más per cápita de transferencias, son menos democráticas que las que tienen menos per cápita de transferencias. Y ya esto no lo trato en profundidad, pero otros autores, colegas economistas lo han escrito, quizás también un fenómeno de maldición de los recursos económicos, que esas provincias a las que les estamos enviando un montón de plata de coparticipación no convergen, no mejoran, no crecen más rápido que las demás. Entonces, la tesis de gente como Marcelo Capello de la Universidad Nacional de Córdoba es que lo que pasa es que se está usando esa plata en empleo público y no en escuelas, hospitales, rutas, internet, ciencia y tecnología, hacia las inversiones públicas que uno supone que hacen crecer una economía, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista de lo que yo estudio, lo que uno ve es que hay un equilibrio donde tomemos Formosa como estereotipo de un lugar muy, muy poco democrático. Cuesta exagerar lo poco democrático que es Formosa en la Argentina, donde los formoseños más o menos tienen una estabilidad económica, la mayoría trabajan en el Estado, tienen un empleo más o menos estable, firme. El 72% vota Infran cada 4 años desde hace 30 años, y todo eso lo pagamos los demás contribuyentes del país. Todo el mundo está contento, o sea, bueno, yo no estoy contento de pagarlo, pero digo, no me queda otra. Entonces, Infran no tiene ningún interés ni incentivo en cambiar eso. Si vos vas y le propones a Infran, che, queremos poner una fábrica en Formosa, te dice gracias, no me interesa, porque esos son gente que yo no voy a poder controlar, y esa sería la tesis de por qué nadie instala una inversión en estas provincias, digamos, a pesar de que la mano de obra es más barata que en Córdoba o Buenos Aires. Y entonces tenés un equilibrio donde las provincias son dominadas por una élite del mismo partido hace 40 años, en el caso de Formosa, aparte la misma persona
hace 30, no hay rotación como en el resto de las provincias y los países democráticos del mundo, y tampoco se desarrollan económicamente, ¿no? Claro. No, Los, pero faltó lo de Brasil. lo de Brasil. O sea, Sí, ¿cómo es que sí. Brasil entra en No, no, esta no, yo no sé clasificación? si hay alguna confusión o alguna reacción confusa de mi parte, pero no, no, yo no pongo a Brasil en esta misma situación, en parte porque Brasil, los estados brasileños, Brasil tiene el federalismo político como la Argentina, es un país federal, es bastante federal, pero los estados brasileños recaudan bastante más recursos impositivos como porcentaje de su propio gasto que las provincias argentinas. Entonces, para decirlo en números, las provincias más rentísticas de la Argentina, la Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Formosa, el 90, 92, hasta el 95% de lo que gastan es coparticipación, o sea, es plata que les viene de arriba. Mientras que eso en Brasil no ocurre, porque los estados están a cargo de más una mayor porcentaje de su gasto. Entonces, no hay estados que vivan esencialmente o el fenómeno es menos agudo que en Argentina. Entonces, no es casualidad que esta teoría rentística de los regímenes subnacionales haya surgido de la Argentina, porque la Argentina tiene un federalismo fiscal muy especial con muy baja correspondencia fiscal, que hace que la provincia que más financia sus propios gastos está en el 50%. Quito la capital federal de acá, que es un caso particular, pero la provincia que más financia como impuestos propios su gasto público es Buenos Aires, más o menos 50%. Y de ahí para abajo, Córdoba, Santa Fe 32, 33, Mendoza lo mismo, después otras 20, 25, después otras 12, 15, 18, no sé, San Juan, etcétera. Y después están estas que te digo que financian el 5, 6, 7% de sus gastos con recursos propios. Y en Brasil eso no ocurre. Y en Brasil, en la mayor parte de las federaciones del mundo, esto no ocurre. Entonces, eh, quizás por eso no encontrás muchos infrans en otras partes del mundo. O sea, eh, para Por ponerlo con suerte. claridad, digamos, cierro con esto, pero digo, eh, se escucha mucho el argumento de que las provincias en Argentina no son poderosas, que todo ocurre en Buenos Aires. Digo, no creo que haya habido muchos lugares en el mundo donde un gobernador, no un presidente, en la pandemia del COVID dejó a como el 3% de su población afuera de la provincia y no le permitió volver a entrar. O sea, ¿se acuerdan los formoseños varados del lado de Chaco? Bueno, eso fue investigado por comisiones internacionales de derechos humanos. O sea, es una gravísima violación de los derechos humanos no permitirle a una persona ir a su hogar, ¿no? Es como un desplazado interno, ¿no? Nos quejamos de estas cosas en Sudán o en Colombia. Bueno, el poder, y a mí no me sorprendió nada que esto haya pasado en Formosa, porque si lo trataba de hacer Rodríguez Larreta en la capital federal o Schiaretti en Córdoba, los porteños y los cordobeses le dan vuelta a la provincia, pero el grado de autoritarismo que hay en un lugar como Formosa es tan grande que el gobernador podía darse el lujo de que aparezcan 6.000 formoseños varados del lado chaqueño en los medios y no me importa, no, no pasa nada si a mí me vota el 72% cada 4 años. Entonces, realmente hay un enorme poder en estos gobernadores, ¿no? Claro, Carlos, en tu paper titulado Democracia y autoritarismo en las provincias argentinas, mencionás otro factor que influye en el nivel de democracia de una provincia y es la magnitud demográfica. Decís que las provincias con menos habitantes suelen tener niveles más bajos de democracia. ¿Cómo sería el análisis causal ahí? ¿Se podría decir que hay una relación de que la población, digamos, niveles demográficos causan niveles de mayor o menor democracia, o es más bien una causalidad inversa, o no está bien claro la relación Claro, causal? está bien, no, es compleja la relación, porque en el fondo, si yo tuviera que dibujarte esta relación causal, sería así. Em, la pequeña magnitud demográfica es lo que causa altas rentas. ¿Por qué? Bueno, por algo histórico que otros académicos te van a poder explicar mejor que yo, que es que cuando se diseña la actual ley de coparticipación, 23.548, negociada entre Alfonsín y los gobernadores peronistas en 1987, 88, por ahí,
La Argentina tenía una buena ley de coparticipación hasta antes de eso, que era con criterios objetivos de reparto. Viste que la Constitución del 94 dice la nueva ley de coparticipación tendrá criterios objetivos de reparto. Dice eso porque la ley que Alfonsín negoció con los gobernadores no tenía criterios objetivos de reparto. Los criterios objetivos de reparto son: te vamos a dar un tanto por ciento por tu población, un tanto por ciento por tu nivel de desarrollo, un tanto por ciento por la extensión geográfica de la provincia. Entonces, hay criterios objetivos que arman una fórmula de coparticipación que la Argentina tuvo en leyes de la década del 60 y del 70, etcétera, y muchas otras federaciones también tienen, ¿no? Por motivos que, insisto, son oscuros, complejos, eh, Alfonsín negocia una ley que iba a ser transitoria, que en vez de tener criterios objetivos de reparto, tiene porcentajes fijos. Dice, a Chaco le vamos a dar 2,7, a Buenos Aires le vamos a dar 21, a cada provincia le pone un porcentaje de la masa coparticipable, ¿no? Y en esa, cuando vos analizás esos porcentajes, lo que termina pasando es que están muy favorecidas las provincias chiquitas. O sea, hubo ahí algo histórico que habrá que explicar en sí mismo, pero yo te explico que viene de ahí, digamos, donde provincias que tenían el 0,3% de la población, como Catamarca, se llevaron el 1% de la coparticipación, o sea, le dieron más de 3 veces más de lo en proporción. Y provincias como Buenos Aires, que tenían el 38% de la población, se llevaron solamente el 21%, o sea, perdieron como en la guerra, ¿no? Eso lo convalidó un gobernador radical, que era el gobernador Armendáriz, digamos, estaban ahí en la transición entre Armendáriz y Cafiero. De nuevo, es más material para historiadores que para mí, pero hay algo interesante ahí para explicar. Y entonces, en los hechos lo que ocurre es que el reparto de la plata de la coparticipación entre las provincias del 88 para acá es muy favorable a las provincias demográficamente chiquitas. Y ahí sí viene la causalidad que yo enfatizo, que es que em, al tener las provincias chiquitas mucha más plata per cápita, los gobernadores de las provincias chiquitas, se generan fenómenos rentísticos. Una cosa muy importante para aclarar acá, Matías, porque hay una confusión que me parece importantísima que no la tengamos, es que las provincias chicas en la Argentina no necesariamente son las más pobres, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, le damos a las más chicas, pues son las pobres. No, no, no. De hecho, la provincia más chica de la Argentina es la más rica. Repito, ¿no? La provincia más chiquita demográficamente de la Argentina es la más rica, es Tierra del Fuego. La provincia de Tierra del Fuego es la provincia más rica del país. Y sin embargo es la más chiquitita y la más beneficiada por las transferencias. No estaba en la ley del 88 porque todavía no era provincia, pero una vez que se incorporó con un porcentaje de coparticipación muy alto. Entonces, hay provincias chiquitas que son pobres, como La Rioja, un ejemplo, pero hay otras chiquitas que son de las más desarrolladas del país cuando vos ves los indicadores como Tierra del Fuego o La Pampa, por ejemplo, ¿no? O San Luis. Son provincias que no les van nada mal en la Argentina comparativamente con Corrientes, Formosa. o Chaco, Formosa, Santiago del Estero. De hecho, si mal no me acuerdo, La Pampa, que debe ser la cuarta, quinta provincia más chiquitita del país, debe tener 400.000 habitantes o algo así, tiene los mejores indicadores sociales del país prácticamente, ¿no? En términos de pobreza, etcétera. Entonces, no es que al darle más plata a las chiquititas le estamos dando más plata a las más pobres. Lo que estamos haciendo, para ponerlo con dos casos extremos, digamos, es dándole mucha plata a una provincia rica como Tierra del Fuego y dándole mucha menos plata a una provincia pobre como Salta. O sea, Tierra del Fuego cobra per cápita unas 3 o 4 veces más que Salta, ¿no? Y en realidad en un esquema de coparticipación con criterios objetivos de reparto, eso no pasaría, porque vos le estarías dando naturalmente, porque uno de esos criterios de reparto normalmente es el nivel de desarrollo, más plata a las provincias más pobres. Y ahora no es eso lo que está haciendo el federalismo fiscal argentino, ¿no? Claro, usted tiene un paper muy interesante para vincular con esto, que se titula La corrupción argentina vista por la clase dirigente, resultados de una encuesta de líderes. Ahí hay unos resultados muy, muy interesantes y unos de los que usted menciona es que la percepción de los líderes, ¿no?, nacionales es que el problema no es tanto de presupuesto, de dinero, digamos, sino más bien un problema de corrupción, ¿no? O sea, ¿qué se hace con ese dinero? Hay un factor importante que es el tema de la corrupción, que los mismos, ustedes lo resaltan, los mismos políticos lo ven como un problema grave que perjudica la eficiencia del Estado. En eficiencia del Estado podemos también, es analogable a niveles democráticos, ¿no? Pues la democracia se supone que es un sinónimo o un síntoma de eficiencia estatal y que los mismos políticos reconocen como un problema, Sí, pero que, bueno, claramente un problema en los que ellos están involucrados
como, digamos, la principal causa, ¿no? Bueno, primero un comentario anterior a la respuesta que es, bueno, los felicito por la investigación que han hecho porque es un paper viejo y, eh, y no exactamente vinculado a la agenda sobre las provincias, pero efectivamente es así como vos lo has descrito. Eh, y yo te diría, no es que la democracia, desde ya la democracia y la corrupción digamos, que un país o una provincia sea corrupta no quiere decir que sea democrática o no democrática, ¿no? Hay corrupción en los gobiernos autoritarios y hay corrupción también en los gobiernos democráticos. Eh, digamos, si vamos al significado nuclear de cada cosa, la democracia es que la gente pueda elegir a sus gobernantes en elecciones libres y competitivas y que tenga ciertos derechos y garantías y libertades para ejercer sus derechos políticos, ¿no? Bueno, puede Mira, ser que vos ahí hay cosas también para analizar. El caso, por ejemplo, de Infran, que estaba perpetuado en el poder. Hay una clara relación entre corrupción y, sí. y permanencia, o sea, Bueno, y a antidemocracia eso también, porque, iba. bueno, para votar uno tiene que estar, por ejemplo, ¿no? Bien informado, tiene que, bueno, tener ciertos conocimientos que la corrupción tranquilamente puede evitar que suceda, ¿no? Exacto, a eso iba. De hecho, entonces no son la misma cosa porque vos podés elegir un gobernante y después ese gobernante sea corrupto y está lleno de países democráticos con altos niveles de corrupción. Brasil, por ejemplo, y también de países autoritarios con altos niveles de corrupción. Pero claro, uno supone que en democracia la corrupción está un poco más controlada por la transparencia, entonces que nada, pagás costos electorales. Pero bueno, hay una literatura muy grande sobre esto. No siempre se pagan costos electorales. Si querés verlo en términos más del día a día, hace un par de años todos vimos al señor Insaurralde en un yate con una modelo gastando plata, mientras era jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. Y a los pocos meses ganó su delfín en la ciudad en el municipio de Lomas de Zamora. Todos nos quedamos con la idea de que si hubo un castigo electoral al PJ de Lomas de Zamora porque su principal líder es a todas luces un ladrón, no fue muy grande ese castigo, ¿no? Entonces hay, digamos, una literatura muy interesante que dice que cuando la gente percibe que en realidad todos los políticos son corruptos, cuando la cosa se ha convertido en una especie de regla general, entonces evalúa a los políticos por otra cosa, por cosas donde sí se diferencian. Y me parece que Argentina corre el riesgo de estar en ese nivel, pues me parece que lo que está pasando, mi análisis de esto hoy en día es que hay un partido de los principales que no se dice estar en contra de la corrupción. O sea, vos no vas a escuchar al peronismo hablar de esto. O sea, el peronismo viene del menemismo que tuvo acusaciones de ser terriblemente corrupto, yo creo que efectivamente lo fue, del kirchnerismo que también tiene acusaciones de haber sido terriblemente corrupto, yo creo que efectivamente lo fue, y entonces esa reputación de corrupción que tiene el peronismo hace que la gente que le preocupa mucho la corrupción en general no vota por el peronismo. Pero evidentemente hay mucha otra gente que vota por otros motivos, porque el peronismo siempre saca muchos votos, ¿no? Entonces, se votará por camiseta partidaria, por otra ideología, por clientelismo, por otra agenda que no tiene que ver con la corrupción. Y después tenés partidos que entre su plataforma de campaña exaltan ser más transparentes, más honestos, más... y ahí tenés típicamente a los partidos más bien del otro lado, ¿no? Los partidos no peronistas. El radicalismo tiene algo de esto, el PRO tenía mucho de esto, la coalición cívica de Elisa Carrió es fundamentalmente esto. Y la Libertad Avanza tenía algo de esto contra la casta, la corrupción, los políticos chorros, etcétera. Pero lo que después pasa es que estamos en un buen momento para hablar de esto, ¿no? Porque Sí, sí. es muy fácil encontrar un político de los partidos anticorrupción acusado de corrupción. Te nombro a Ritondo de hace unas pocas semanas, que fue acusado de tener departamentos y no sé qué cosas sin declarar en Miami. Te nombro el escándalo de estos días con las criptomonedas y Milei. Entonces, es bastante fácil decir, bueno, hay corrupción en todas partes, ¿no? Y una vez que hay corrupción en todas Se partes, la normaliza. corrupción deja de ser un issue, ¿no? Entonces, yo no creo que, o sea, mi diagnóstico es polémico lo que digo, pero estoy muy convencido después de mirar la política argentina. Yo creo que hay un partido que es el partido de la corrupción. Yo creo que el peronismo entiende que es un partido que no se sanciona al corrupto. O sea, puede haber algunos políticos peronistas que no roban, pero saben que, o sea, Kicillof sabe que Insaurralde roba, si vos y yo lo sabemos, Kicillof también lo sabe, pero sin embargo lo designa como jefe de gabinete igual, entonces como que no hay un castigo, es un partido que asume que parte de las reglas del juego son robar. Otros partidos
Otros partidos no son tan así. Entonces tienen personas realmente comprometidas con la honestidad, pero cuando uno se quema, cuando aparece el ritondo, digamos, para ponerlo en términos de un caso reciente, y los demás se callan la boca, ¿no? A mí como ciudadano me indigna bastante, digamos, a mí me importa mucho la corrupción. Los demás se callaron la boca, el resto del PRO dijo, no, hay que ver, vamos a ver qué tal. Y entonces de repente la gente dice, ah, bueno, pero entonces son todos iguales, ¿no? Claro. Y entonces la corrupción deja de ser una cuestión. Me parece que la Argentina entró en un equilibrio corrupto, yo tengo un artículo más bien periodístico sobre esto, equilibrio corrupto, donde el partido más importante de la Argentina está desembosadamente robando, en mi visión, en general, el Menem, Cristina, Néstor, Vudú, Devido, Insaurralde, bueno, y los partidos que se supone que vienen a combatir eso no tienen todos los papeles en orden, digamos, ¿no? Entonces Claro. no tienen tanta autoridad moral para... eh, y le pasó al Frepaso, acordate que el Frepaso empezó como un partido muy anticorrupción, era muy antimenemista el Frepaso, pero la principal crítica que se le hacía al gobierno de Menem, más allá de cuestiones de economía, eran de corrupción, y el Frepaso era súper halcón en esto, ¿no? Y sin embargo, llegó al poder y a los pocos meses Flamarique y había concejal del Frepaso agarrando coimas en los consejos liberantes del GBA, y bueno, entonces rápidamente el partido entra en alguna de estas cosas, lo cual no quiere decir que todo el mundo es centrado. De hecho, Chato Álvarez renuncia por, digamos, por estar en desacuerdo con que De la Rúa lo mantenga Flamarique acusado de corrupción en el gobierno. Eh, y entonces me parece que estamos ahí. A mí la comparación que me parece más ilustrativa es con Uruguay y Chile, ¿no? O sea, nadie tiene ninguna duda, nadie seriamente puede dudar que Chile y Uruguay son países infinitamente más honestos que la Argentina. O sea, hay corrupción, por supuesto, pero digamos, en el índice de percepción de corrupción, que no es una medida perfecta, la distancia es abismal, digamos, mucho mejor transparencia en Chile y en Uruguay que en Argentina. Y uno dice, son países culturalmente iguales, económicamente muy parecidos, históricamente muy parecidos, y sin embargo algo nos ha llevado a que en la Argentina no hay forma de hacer una obra pública sin pagarle una coima a alguien, y en Uruguay y en Chile sí, digamos. Entonces, Claro. em, cierro, si quieres, un poquito con la coyuntura, diciendo que me pareció muy, muy sintomático lo que pasó con la hidrovía en estos días. Yo no entiendo lo que pasó con la hidrovía en estos días, pero lo que me queda claro es que es un contrato enorme del Estado, ¿no? Alguien se va a llevar un contrato enorme de balizamiento y dragado de la hidrovía, y te das cuenta que hay un montón de intereses, que lo que debería ser fácil, una licitación internacional transparente, donde gana el que hace la mejor oferta, que esto y el otro, es un conjunto cruzado de lobbies, quizás coimas históricamente, seguramente, ahora no sé, con un gobierno que se supone que viene a combatir todo eso, ¿no? A mí me parece que, o la misma postulación del hijo, ¿no? O sea, mi lectura de la postulación del hijo, después el hijo por parte de Milei, que supone que venía a renovar la política argentina, es que en La Libertad Avanza se dieron cuenta que es muy difícil gobernar la Argentina si no lidias con el mundo mafioso corrupto, ¿no? Y entonces el hijo sería como decir, bueno, ok, vamos a poner un juez que no es nuestro, que es de los de peor reputación de Comodoro Pi, pero que nos va a ayudar a manejarnos en esta Argentina que es así, ¿no? Y bueno, entonces me cuesta decir por qué, pero nos veo hundidos en un barro de corrupción muy superior al de otros países parecidos a la Argentina. Y termino con esto, y eso implica que el gasto público de la Argentina es mucho más ineficiente que en otras partes, ¿no? O sea, lo que debería estar en escuelas, en carreteras, en médicos, está en las 75 millones de dólares de Daniel Muñoz en Miami, está en el yate de Insaurralde, etcétera. Y bueno, así obviamente es muy difícil que un país progrese, ¿no? No, de hecho, en su paper, usted también pregunta, ¿no? En la encuesta, ¿qué tan comprometidos sienten que están los políticos en la lucha contra la corrupción? Y la respuesta es que no están comprometidos, es decir, reconocen que la corrupción es un problema, reconocen que no están comprometidos, o sea, el paper ya tiene sus años, pero vemos que en la actualidad esto pareciera ser siendo así, o sea, supuestamente en el discurso eh, digamos, proselitista, la Libertad Avanza dice que viene a acabar con la corrupción, pero yo lo que
pondría un poco en dudas es que, o sea, una interpretación que desde mi punto de vista es un poco ingenua de que la Libertad Avanza venía realmente, honestamente, con intención de combatir la corrupción y se dieron cuenta que en el gobierno era inevitable ser corrupto, entonces tuvieron que ceder a la corrupción para manejarse. Eso, yo no estoy de acuerdo con esto porque tomemos, por ejemplo, el caso de Javier Milei con la estafa de las criptomonedas. O sea, claramente hay algo oscuro, algo turbio en la promoción del libro y uno puede decir, bueno, pero Javier Milei lo engañaron y cayó por ingenuo, él no tenía una intención de corrupción, pero después se pone a investigar el caso de CoinEx, que fue otra mega estafa con criptomonedas en la que Javier Milei se vio involucrado como asesor y como promoción, ¿no? O sea, el tipo daba promoción en sus redes sociales, esto fue más o menos entre 2019 y 2021, de esta criptomoneda que terminó también siendo una mega estafa. Milei ahora dice que él no sabía nada de criptomonedas cuando no solo estuvo involucrado en CoinEx, sino que vendía cursos de inversión en criptomonedas con NIW Professional Traders. Es decir que cayó de una forma medio ingenua es bastante discutible. Parece que en la estafa cripto el tipo ya venía con un largo prontuario y es cierto, en el discurso plantearse, ¿no? Como que venir a luchar contra la corrupción es una manera eficiente de ganar votos, pero hay que ver qué tan comprometidos, justamente acá vuelve la palabra, realmente están. O sea, también hay acusaciones de Sí, corrupción de expert con narcotraficantes, o sea, sí, hay para rato, ¿no? sí, Matías, de hecho, yo en el ejemplo que te daba antes del Frepaso o del PRO con Ritondo y otros casos también, y el que estás dando vos con la Libertad Avanza, todo para mí apunta en el mismo sentido. O sea, hay una especie de modelo estilizado que yo vengo viendo hace tiempo, que aparece un partido anticorrupción. Te voy a ir un paso para atrás. ¿Sabés cuál era el partido anticorrupción en los 80? La UCD. La UCD María Julia Alzogaray, que después fue a la cárcel por corrupta, digamos, ¿no? Entonces, hay una lógica de decir, che, el país está lleno de corrupción. Hablar en contra de la corrupción es una buena arma electoral. Entonces es una arma tentadora. Yo no digo que sea usada solamente en forma cínica por los políticos opositores. Seguramente algunos lo usan cínicamente, otros más sinceramente. Y entonces arman un partido donde la bandera anticorrupción es importante. La UCD en los 80, el FREPASO en los 90, la coalición cívica en los 2000, el PRO también por ahí en alguna medida y últimamente la Libertad Avanza. Eh, Cuando esos partidos necesitan personal político, se suma un montón de gente y los partidos tienden a abrir las puertas. Por ejemplo, Ritondo llegó al PRO de otro lado, no era peronista Ritondo. O Scioli Este, en La Libertad Avanza. o sea, le abre la libertad avanza. Bueno, entonces, y nadie le pide las credenciales éticas, antecedentes criminales. Si me sumás y me ayudás, perfecto. Bueno, Flamarique era de el Frepaso, bueno. Llegan al gobierno y en el gobierno aparecen las tentaciones, ¿no? O sea, porque el sistema está. Entonces, los empresarios que están acostumbrados a ganar los contratos de recolección de basura en el GBA, muchos son sindicalistas que tienen empresas y que le ofrecen sobres mensuales a los legisladores. Y llegan las ofertas y te tentás y una vez que agarraste el primer sobre ya no podés hablar en contra de nadie, ¿no? Entonces, me parece que ningún partido, a lo mejor es un poquito temprano para hablar de la Libertad Avanza, pero ningún partido ha sobrevivido enteramente limpio a esta cuestión. El Frepaso cayó bajo el peso de un escándalo de corrupción. El PRO estuvo 4 años en el gobierno. No, no, si te soy sincero, creo que no tuvo altos niveles de corrupción, pero hubo casos de corrupción. Estoy diferenciando la corrupción más sistémica orquestada desde el Estado, Claro. que creo que fue el caso de Menem y Kirchner, y no creo que Macri haya orquestado corrupción del Estado, sí ha tenido funcionarios corruptos. Este, pero esa distinción es difícil para la opinión pública, ¿no? Entonces, el punto que quiero hacer es que algunos políticos, aún en los partidos anticorrupción, usan al Estado como botín, roban, aprovechan, y esos partidos en general han defendido a esos políticos, ¿no? Entonces, después es razonable que la gente diga, che, pero al final es lo mismo, porque los peronistas roban, pero también roban los otros. Y ese es un argumento muy usado por el peronismo, digamos, tipo, bueno, nos acusan a nosotros, pero miren ustedes. Y, y del lado de los políticos, del lado de los políticos del PRO,
de La Libertad Avanza se habla de doble vara. Dicen, no, pero ¿cómo nos miden a nosotros con una vara más alta que la que miden al peronismo? La respuesta sería sí, es lógico que te midan con una vara más alta porque vos vendés anticorrupción. O sea, Claro. ningún candidato peronista se presenta como la de ley contra la corrupción porque saben que no tienen credibilidad en ese tema. Pero vos venís a vender calidad institucional, transparencia, lucha contra la corrupción, entonces eh, tenés que mantener el estándar, ¿no? Y eso implica que el día que cayó un funcionario de confianza tuyo en un escándalo, lo tenés que echar. Por eso yo eh, vuelvo a este tema, porque me parece un ejemplo muy claro. A mí me parece que el PRO perdió un montón con el caso Ritondo, ¿no? Porque la verdad que es un caso bastante, digo, no sé si es culpable o no, pero es sospechosísimo lo que se ha revelado. Y entonces lo que correspondía es que el partido diga, mira, este funcionario, mientras sea investigado, mejor no va a ser más presidente del bloque de diputados, vamos a pedirle explicaciones, pero no, 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 todo el mundo salió a defenderlo o a callarse la boca. Y entonces yo digo, es muy difícil ser un partido anticorrupción y callarte la boca cuando uno de los tuyos es acusado de algo al mismo tiempo, ¿no? Y entonces después, nada, eso tiene consecuencias en esto que te digo, que terminas en un equilibrio. Y creo que, nada, esto es muy nuevo, muy joven, no estamos grabando el martes posterior al inicio del escándalo de las criptomonedas de Milei, pero si Milei o algún funcionario de Milei se llevó plata de esto, si quieren mantener la credibilidad tienen que cortarle la cabeza a ese funcionario. ¿No? Vamos a ver si lo hacen o no, ¿no? Bueno, me Claro. parece que está en pleno desarrollo. Ahora, en lugares donde pueden aparecer cabezas es en desagües que nunca fueron tapados en, vamos a mencionar por ejemplo, Loma de Zamora, Moreno, Merlo, etcétera. Una de las cosas que aparece en los regímenes subnacionales es este fenómeno del el patronage, o sea, no sé cómo decirlo, como el caudillismo sería, ¿no? Así como en términos muy literales, Perdón, patronazgo sería, usamos la palabra patronazgo, que es medio una traducción del patronage, es sí. más como esto de designar amigos militantes en la función pública, ¿no? Exacto, porque yo lo que encuentro, porque no hay otra respuesta, sino, por ejemplo, vemos el caso de Moreno. Moreno es un partido, bueno, históricamente peronista, el mismo La Matanza, pero bueno, en términos de infraestructura, Moreno es de lo peor, estoy de memoria con el INDEC, 14% de agua potable. Básicamente no tienen conexión a gas. Vemos de la localidad, Cuartel Quinto creo que es la peor. Eh, Habíamos mencionado el caso de Formosa. Ahora, el tema es qué pasa dentro de los regímenes subnacionales, o sea, dentro de los partidos. Eh, ¿Cómo es que estos gobernantes, o que el signo político, porque Mariel Fernández en Moreno no es que está desde siempre, Espinosa en La Matanza no está desde siempre, estuvo Mario antes, cómo es que se sigue manteniendo el mismo signo político en ese partido cuando las condiciones de vida son desastrosas? Algunas explicaciones pueden ser justamente esto, el empleador de última instancia, el Estado, clientelismo político o una cuestión más oscura que sería como la apretada de la barra brava, o sea, un submundo que va por otro lado. Y bueno, también todo zona sur. Mencioné a zona oeste, zona Sí, sur sí, sí. no se iba a quedar atrás. Mm. Bueno, ¿cómo se explica este fenómeno de la repitencia del partido político en este caso? A ver, primero quiero decirte que sobre esta cuestión que me preguntás, sé mucho menos que sobre las provincias. O sea, mis estudios han ido apuntados a las provincias. Hay algunos estudios poquitos hechos sobre municipios, con lo cual, así con la misma convicción que te digo que el rentismo, el federalismo fiscal, está muy comprobado que es una variable que explica estas cosas, tengo menos seguridades en el mundo de los municipios, ¿no? Em, ¿Qué es lo que nos muestra la información, los datos empíricos? Nos muestran que estos municipios donde el mismo partido, típicamente el justicialismo, tiende a perpetuarse en el poder, no siempre con la misma persona, ha pasado algo de eso, ¿no? Históricamente, caudillos como Quindimil en Lanús
Otacé en Merlo, pero bueno. Merlo. Claro, Sí. Merlo, em, tuvieron largos periodos, pero en algún momento, bueno, se mueren, se van por algún motivo, pero sigue el mismo partido, ¿no? Me parece que lo que caracteriza a esos municipios es altos niveles de pobreza, y los altos niveles de pobreza eh, son propensos a el uso del clientelismo, ¿no? Y ahora ya, si querés precisando un poquito los conceptos, vamos a hablar más de clientelismo que de patronazgo. Patronazgo seguro hay, o sea, designación de gente en el gobierno a cambio de favores políticos, de voto, de movilización de personas, de trabajo en la interna partidaria, lo que fuera. Pero el clientelismo que tiene más que ver con esta cosa, el puntero, la cosa estereotípica, que es lo que pasa en muchos barrios populares de Gran Buenos Aires, donde hay un referente, un puntero, que está básicamente empleado por el intendente y hace favores a los miembros de la comunidad a cambio de apoyo político, ¿no? Y entonces esos favores son conseguirle un medicamento que necesita, un bolsón de comida, un colchón, una chapa de zinc para hacer la casa, lo que fuera. Y a cambio de eso la gente se moviliza actos, vota en la interna, vota en las generales. Es difícil cuantificar eso, pero digamos, la Argentina, así como ha sido prolífica en estudios sobre autoritarismo subnacional, por motivos obvios, porque tenemos mucho de eso, también ha sido prolífica en estudios sobre clientelismo, ¿no? Un montón de colegas, yo no he trabajado en el tema, pero Marcelo Nazareno y Valeria Brusco, Mariela Schwartzberg, colegas extranjeras como Rebeca Weiss Shapiro, un montón de gente, bueno, nuestro colega religioso Rodrigo Sarazaga, un montón de gente ha trabajado el tema del clientelismo en la Argentina porque hay mucho clientelismo en la Argentina, y ese clientelismo se tiende a concentrar en barrios populares, ¿no? Entonces, dado que lugares como Moreno, que vos mencionaste, La Matanza, otros, Florencio Varela, eh, tienen altísima prevalencia de población en barrios populares, desestructurados, etcétera. Yo pienso que un pedazo importante de la explicación es el clientelismo. O sea, gobernantes que ganaron el 83 con un poco de camiseta partidaria, tradición peronista, etcétera, y que seguramente algo de eso hoy perdura hasta el día de hoy, de la identificación de los sectores populares con el peronismo. Ese seguramente es un factor. Creo que un factor declinante, pero que todavía estará. Y mucho clientelismo que hace que eso te garantiza una base de voto alta, digamos, ¿no? Mucho más que eso no te podría decir, o sea, lo que sí te puedo decir es que en ninguno de esos municipios hay el nivel de predominio que encontramos en algunas provincias. Es verdad que el PJ viene ganando hace 40 años, pero digamos, aún en lugares como La Matanza ha habido o internas competitivas, por ejemplo, Tassé perdió la interna, ¿no? Contra un candidato más kirchnerista, o externas competitivas, como cuando Pinky se presentó, perdió, ¿no? Pero no sé, perdió 55-45, es una elección que empieza a ser competitiva. Yo me puedo imaginar que si tu descripción de Moreno, yo no conozco en los detalles, pero evidentemente vos conoces más, es correcta, y Moreno es un desastre y las cosas no mejoran y la plata se usará en forma ineficiente, que en algún momento el peronismo pierda el municipio de Moreno, ¿no? O sea, hay mucho. Pero van 42 Sí, sí, años. sí, sí, desde ya, entiendo. Yo no sé qué nivel, ojo, porque todo lo tenés que juzgar en relación a los niveles absolutos, ¿no? O sea, está claro que niveles, perdón, niveles relativos, que decir, en niveles absolutos todos estos partidos del GBA están muy mal. Pero puede ser que algún intendente haya hecho cosas buenas y que las cosas hayan mejorado desde un nivel bajo y la gente recompense democráticamente algo de eso. Puede pasar, no lo sé. Pero si efectivamente y consistentemente por mucho tiempo un gobierno de mala calidad que se roba la plata, que no invierte en obras, en alcantarillado, en alumbrado, en seguridad, pienso que en algún momento puede generarse un cambio de gobierno. Yo no tengo claro, no sé cuál es el nivel de eficiencia en el manejo del gobierno por parte de los intendentes
del GBA. Me imagino que hay mucha varianza, que hay algunos que gobiernan bastante bien con clientelismo y todo eso, pero básicamente después hacen las cosas que tienen que hacer, y otros que no. Lo que hemos visto es alguna, eh, en los municipios menos pobres y por lo tanto los que tienen menos clientelismo, alguna competencia electoral, ¿no? O sea, no era fácil prever que el PRO ganara Lanús o Juntos por el Cambio ganara Lanús hace un tiempo, que lo ganó con Grindetti, o mismo 3 de febrero con Valenzuela, pero bueno, son menos pobres que otros, ¿no? La Franja Norte hace tiempo que vota de otra cosa, eh, Vicente López, San Isidro, etcétera. Pero bueno, empezás a ver algunos municipios donde uno no creía que podía ganar la oposición y ganó, y no me extrañaría que en el futuro eso pase en otros municipios. Pero habiendo dicho todo esto, vuelvo a mi punto original. No sé tanto sobre los municipios, y me parece que hay bastante investigación para hacer acerca de los motivos por los cuales los habitantes de Moreno o los habitantes de La Matanza, luego de décadas donde las cosas no parecen mejorar tanto, continúan votando bastante, no con el 72% de Infran, pero sí con un 55% o esos niveles, al mismo gobierno hace 40 años, ¿no? Carlos, ahí hay Ahora, algo interesante sí. para analizar y que es bastante desesperanzador. Vos acabas de decir, la pobreza genera clientelismo y yo tranquilamente, y todos vamos a estar de acuerdo, podemos decir que el clientelismo genera pobreza. Estamos hablando de un círculo vicioso que, bueno, eso en buena parte podría explicarnos por qué están tantas décadas manejando el mismo sistema, el mismo gobierno, y me hace acordar un poco al círculo vicioso que también genera el populismo, ¿no? Como un partido populista genera una reacción, ¿no?, de otro partido populista. Tenemos los claros ejemplos, ¿no?, de la alternancia entre populismo de izquierda y de derecha. Y bueno, como el populismo por sus propios vicios termina generando pobreza, cada vez genera más populismo. Y bueno, ahí hay también un círculo vicioso que Sí, sí, está bien lo que decís, pues me parece que, viste que yo hace un rato decía que lo que pasa en Formosa es un equilibrio que le conviene a todos, digo, la gente tiene empleo porque hay mucho empleo público, el gobernador lo reeligen cada 4 años en el 72% de los votos, tiene la vaca súper atada, no hay nadie que tenga mucho incentivo para salir de eso. Me parece que en el clientelismo pasa algo parecido. Está claro que a la gente que vive en barrios populares le convendría otra cosa, ¿no? Le convendría un proceso de desarrollo económico que le dé empleo digno en blanco, oportunidades de progreso, no solamente la parte material, ¿no? Me parece que es muy importante enfatizar la falta de perspectivas de vida, ¿no? Y cómo esto te lleva en buena medida, contribuye a que a lo mejor los chicos elijan el crimen o la droga. em, Porque, bueno, quienes tuvimos la suerte de llegar a esa edad y tener buena educación, buena nutrición, buena salud y perspectivas de hacer algo interesante en la vida, bueno, es muy importante, ¿no? Ahora bien, cuando no tenés tus necesidades básicas satisfechas, lo que necesitas es comer a fin del día o tener un colchón. Y entonces los punteros satisfacen eso, y a la gente en el corto plazo les viene bien. eh, y entonces hay una especie de equilibrio donde los punteros logran lo que necesitan, que es apoyo de la gente logra tener un contacto en el poder que les saca las papas del fuego para el colchón o para el turno médico o para el medicamento caro que necesitan, lo que fuera, y a todos nos viene bien eso, ¿no? Como uno podría pensar un clientelismo de clase media, que si yo tengo que hacer un trámite que es complejo, pero tengo un amigo en el ministerio que me lo facilita, uso ese contacto que tengo en el poder, bueno, sería una forma de clientelismo también, ¿no? Si por lo menos si esa persona me pide a cambio a mí algún favor político. Este, em, entonces, lo, la pregunta acá es por qué los partidos que implementan clientelismo no hacen lo obvio, y lo obvio sería políticas universalistas de desarrollo. O sea, ¿por qué en vez de gastar en clientelismo no gastan en, pongamos, aguache, ¿no? Para poner algo que el Estado Nacional sí hizo. La aguache es una política universalista, no clientelar, que la empezó un partido determinado, la hizo el kirchnerismo, pero después obtuvo apoyo de muchos otros partidos y fue sostenida por Cambiemos, inclusive por la Bueno, Libertad Avanza. fue una idea de la coalición cívica. Sí, fue una idea de la coalición cívica, y correcto. Pero también, bueno, se daba en otras partes del mundo, que eso también es exacto, verdad. sí, 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 sí. Por eso digo, no le estoy asignando, está bien que lo digan porque no quería asignarle digamos, el mérito de esto a nadie en particular. La idea fue de la coalición cívica, le implementó el kirchnerismo, los demás partidos
apoyaron y creo que hoy los argentinos nos sentimos, en general la mayoría, nos sentimos bien de que una madre con hijos tenga un acceso mínimo a unos recursos a cambio de que esos chicos vayan a la escuela, tengan chequeos médicos, etcétera. Si esto funciona más o menos bien, que creo que funciona más o menos bien en la Argentina, fantástico. Tenemos modelos. Bueno, pero es una política nacional la UH, ¿no? Entonces digo, ¿por qué el gobierno municipal no invierte en alcantarillado, en alumbrado, en pavimento, en mejores escuelas, en mejor seguridad para los barrios, ¿no? ¿Qué es lo que le daría a la gente perspectiva de algún día salir del barrio? ¿Y por qué no usan el poder del partido? Porque la mayor parte de estos municipios son peronistas y la provincia de Buenos Aires fue gobernada 36 de los 40 años por el peronismo, salvo bueno, no, en realidad 32. El primer periodo de Armendáriz del 83 al 87 y el periodo de María Eugenia Vidal del 2015 a 2019, pidiendo que haya una especie de política de desarrollo social general, amplia, no clientelar, pero el partido no lo hace, no hay incentivos para hacerlo porque esto es buena parte de la base electoral del peronismo y aquella persona que depende del puntero es mucho más manipulable políticamente que aquella persona que recibe una UH o una pensión o una cosa que es un programa universal. Entonces, Ahora a mí me tienes... parece, digo, cierro con esto y voy a vos, Facundo, que Sí, sí, sí. es una pregunta para hacerle a los políticos del peronismo, a todos en realidad, pero los del peronismo especial, que son los que más enfatizan la igualdad, el desarrollo social, el bienestar social, que es, ¿por qué no hacer un estado de bienestar, no? Porque la verdad que nos la pasamos hablando de que los países con los que quisiéramos parecernos son Alemania, Dinamarca, qué sé yo, pero Argentina no tiene seguro de desempleo, digamos, no tiene un segurito de desempleo que Y con Milei en te el poder, un cobertura. declarado enemigo del estado de bienestar, Claro, por se eso, complica. Milei no lo va a hacer, digamos, ¿no? Entonces, la pregunta es ¿por qué los que estuvieron casi 20 años en el poder, ¿no? Bueno, del 2002 al 2015, con boom de commodities, con un montón de plata, ¿por qué no? Bueno, hicieron la UH, eso es verdad. ¿Por qué ir a pensiones que son vía moratoria en vez de un programa universal? Me explico, o sea, me meto en políticas públicas acá, pero temas... ¿Por qué el peronismo bajo Cristina y Néstor hizo moratorias que metieron un montón de gente adentro, lo cual me parece bárbaro? En vez de un programa universal como la PUAM, que fue después el enfoque más de Macri, ¿no? De, che, hagamos una prestación universal para todos los adultos mayores, que no tengan que estar esperando una moratoria, que sea un derecho de un adulto mayor, haya contribuido o no, tener un mínimo sustento material del resto de los argentinos, ¿no? Me parece otra idea que los argentinos amplísimamente apoyamos, pero bueno, de una forma con la moratoria me llevo el crédito político. Si lo hago política universal, más estado de bienestar europeo, no me llevo yo el crédito político. Entonces, es una pregunta para hacerle a los que proponen ese tipo de política. El tema, sí, el tema es que tenemos que responderlo a veces de una visión científica, ¿no? Y quisiera saber acá, sin necesidad de preguntarle a los políticos, si tiene algún sentido científico hablar de estado predatorio. Yo, si me pongo a ver a Buenos Aires, si me pongo a analizar la mayoría de los, digo la mayoría porque no todos los municipios funcionan igual, pero de los que mencionamos, parecería que son como que buscan una renta para ellos y el resto no importa. Y el resto sí va a ser por acomodo. Tal trabaja en la municipalidad, tal es concejal, tal está acá, tal está acá. O en programas de empleo mismo. Por ejemplo, no sé, como creo que era no era el Procrear, pero bueno, son cosas de trabajo municipal. Es decir, entonces parecería como que es un estado donde un grupito se lleva todo y el resto termina con bueno, agua intoxicada, falta de, bueno, servicios esenciales y así. Entonces, ¿es operacionalizable científicamente el término estado operatorio o no lo es? Mira, el término, el concepto de estado predatorio existe, fue desarrollado más bien para describir dictaduras extremadamente corruptas en África, como la de Mobutu, en Zaire, ya me va a venir el nombre del dictador de Zimbabue, Mugabe, eh, donde vos tenés países paupérrimos, ¿no? Gobernados
con mano de hierro por un dictador, y ese dictador tiene una cuenta de 6.000 millones de dólares en Suiza, que es como el PBI de un año del país. Entonces, el tipo está robando. eh, yo hace un rato te hablaba de los 75 millones de dólares de Daniel Muñoz. Bueno, Daniel Muñoz era el secretario de Cristina. eh, que un secretario tenga 75 millones de dólares en bienes en el exterior es un montón, pero bueno, comparado con el PBI de la Argentina o los 9 millones de López, evidentemente hay bastante corrupción en la Argentina, pero acá te estoy hablando de un nivel de centralización y magnitud eh, enorme, ¿no? Entonces, eh, existe el concepto y se puede operacionalizar. Me pregunto si es razonable usarlo para, digamos, los varones del GBA, ¿no? O sea, yo la diferencia central que vería es que estos municipios, aun si no son perfectamente democráticos, son democráticos. O sea, estos señores cada 2 años o cada 4 años tienen que enfrentar elecciones. Para decirlo mal y pronto, si se roban toda la plata, no los reeligen, porque algo tienen que hacer. Entonces, la democracia, o sea, el Pero ¿cómo contrato llegan a político esas es, elecciones? Pero ¿cómo llegan a esas elecciones? ¿Cuántos fiscales hay en esas sí, elecciones sí, sí, también? Sí, seguro, sí. seguro. Pero el contrafáctico es, si la Argentina, las provincias argentinas y los municipios argentinos fueran autoritarios en vez de democráticos, el nivel de corrupción sería más alto. Yo estoy convencido de eso y hay bastante evidencia de que hay una relación causal entre democracia y corrupción, en el sentido que más democracia, menos corrupción, menos, no dije nada, pero menos. Eh, y entonces no son perfectamente democráticos estos municipios. De ya hay cancha inclinada, hay fiscales, hay uso de recursos públicos para las elecciones, todo eso. Pero como dice la literatura sobre regímenes híbridos y autoritarismos competitivos, etcétera, las elecciones los ponen nerviosos a los gobernantes. O sea, los gobernantes nunca están del todo seguros de ganar elecciones y es 2 por 3 te llevas una sorpresa. Digo, los Rodríguez Sá perdieron San Luis. A mí me sorprendió que los Rodríguez. Pero bueno, un día se acabó los Rodríguez Sá en San Luis. Los Kirchner perdieron Santa Cruz el año pasado, ¿no? O sea, el peronismo después de 40 años. Entonces, las elecciones son siempre una amenaza para los gobernantes y entonces me parece que yo no conozco Moreno, ni Merlo, ni La Matanza, ni Florencio Varela en detalle. Puede ser que haya algún intendente predatorio en este sentido, que está ahí para llevarse lo más que pueda, llenar el estado de sus familiares y amigos, arrasar con todo e irse a vivir a Suiza, digamos, ¿no? O quedarse en el poder todo lo que puede y después irse. Puede ser, pero a mí me parece que hay algo un poquito más democrático en este sentido, que hay corrupción, hay patronazgo, hay clientelismo, pero estos señores entienden que cada 4 años tienen que renovar su mandato y entonces el nivel de uso privado de los bienes del Estado o el nivel de corrupción es menor que en el de un Estado predatorio. eh, pero puedo estar equivocado. Digo, yo quisiera saber, para tomar un ejemplo de Insaurralde, ¿no? Está claro que Insaurralde hace mucho tiempo vive una vida de un sheik, de un emir petrolero del Medio Oriente, se da todos los gustos, pero eso puede ser que lo haga porque se robó 20 millones de dólares o porque se robó 200, ¿no? Y es una escala diferente, ¿no? Como 20 millones de dólares es un montón de plata para un municipio de medio millón de habitantes como la más de Zamora, bueno, es bastante plata. Ahora, 200 millones de dólares es como que te la estás llevando toda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que realmente? No lo sé, no lo sé, la verdad. Entonces, me parece que es una buena pregunta para un paper, para una tesis, ¿no? Sí, Sí. varias de las cosas que estuvimos hablando acá dan para papers. Bueno, Carlos, la verdad te agradezco por el tiempo, interesantísima la charla y te quería decir, me gustaría, si en el futuro tenés tiempo, estás interesado, hacer otro diálogo específicamente para hablar de tu libro o La década ganada y bueno, hablar un poco del kirchnerismo, que claramente era un tema muy complejo y que no entraba para este diálogo, así que si estás dispuesto sería genial. Excelente, Matías, sí, con mucho gusto. Dejamos entonces acá que estamos sobre la hora que habíamos Sí, sí. Muchas gracias, pactado Carlos. y les Muchas agradezco gracias. mucho por la invitación, por las preguntas y por haber evidentemente estudiado mucho lo que vengo escribiendo para hacer preguntas más que apropiadas y relevantes. Gracias, Matías y Facundo. No, muchas gracias, Gracias. Carlos. Chao, chao, nos Saludos, nos vemos. vemos. Chao.